nosotros aquí en la República Dominicana tenemos 500 años de historia en esta isla. Bueno, sucede que el Estado israelí es un invento, es un concepto, fue una imposición que salió a partir de la Declaración de Balfour de 1917, básicamente tratando de concederle a la nación judía lo que siempre han querido durante miles de años. Se Sí, pasaron. perdón, en el 17 estaríamos hablando de la creación del Estado de Israel, pero con una historia de miles y miles de años. Sí, pero se pasaron rodando el mundo entero sin un territorio. Fueron nación, pero no eran Estado. Muy buenas noches, bienvenidos a La Mirada. Hoy es martes, ¿qué fecha es hoy? Hoy es martes, estamos a 17 A de junio. 17. Tú sabes que de vez en cuando me gusta olvidarme de cómo va el calendario. Va muy rápido. Por razones Va muy personales, rápido, sí, va muy demasiado. rápido, va muy rápido. Porque yo creo que lo importante es centrarse en el ahora. Las cosas van demasiado aceleradas y muchas de ellas no tienen nada que ver con nosotros, pero nos impactan igualmente. Uno de esos casos es lo que está pasando en Medio Oriente. Ese lío, porque no hay manera de llamarle de otra forma, que tiene Israel en Gaza, Israel con Irán, Irán que devuelve a Israel, Estados Unidos que si se mete o que si no, que déjame ver. Y usted dirá, bueno, pero que eso está muy lejos. Creemos eso porque en realidad es como el efecto mariposa. Lo que sucede ahí reverbera en el resto del mundo. Y esta noche vamos a tener dos estupendos invitados que desde sus miradas nos van a permitir ponerla en el ojo del huracán y usted verá el porqué. Y no solamente analizar el hecho en sí, las causas, las consecuencias, lo que está pasando, sino también algo muy importante, cómo nos puede afectar a nosotros aquí en República Dominicana esos enfrentamientos bélicos, aunque usted lo vea muy lejos, pero ya con este mundo que es cada vez más pequeño por el tema de la globalización y de la interconexión entre todos los mercados, hay consecuencias para nuestro país, no le quepa a usted la más mínima duda. Para entrar en materia, como siempre hacemos, le damos paso a Luis Villaverde, que nos ha preparado La Mirada en Contexto. Veamos. Las hostilidades bélicas continúan en Medio Oriente. Aunque ni siquiera los bomberos han podido apagar por completo los incendios causados por los bombardeos israelitas en los barrios residenciales de Gaza, los sionistas reabrieron otro frente de ataque, el de Teherán. Los ataques de Israel sobre objetivos civiles continúan siendo criticados. Esta vez es la Unión Europea. La alta representante de la Unión Europea para Políticas Exterior, Kaja Kallas, ha advertido este martes a Israel de que la vía militar contra Irán no le garantiza lograr sus objetivos, tras indicar que la guerra en Gaza tampoco ha conseguido la liberación de todos los rehenes tomados por Hamas. De su lado, los iraníes han respondido con el derribo de 2 aviones sionistas y la captura de uno de sus pilotos. La revolución islámica prometió un largo sufrimiento a los hebreos. Cada vez se suman más países llamando a sus ciudadanos a abandonar Teherán ante la escena que se avecina. Estos conflictos en el Próximo y Medio Oriente se suman a los que ya se registran desde hace algunos años en Europa del Este y en algunas regiones africanas. Poco a poco se abren nuevos focos bélicos alrededor del mundo. Las tensiones han pasado a ser escaladas y las escaladas se han convertido en guerra. Sin embargo, la humanidad nunca podrá ser feliz mientras, como describió Eric Hartman, se continúen enviando jóvenes que no se conocen ni se odian a matarse, solo porque un grupito de viejos que sí se conocen y sí se odian no tengan las agallas de matarse entre ellos mismos. La verdad es que siempre son los inocentes los que peor pagan las habas que se discuten en las cumbres. Damos la bienvenida a nuestros invitados. En estudio nos acompaña Eriden Estrella,
que ya ha estado en alguna otra ocasión con nosotros aquí en La Mirada. De parte del equipo, nuestro Sin asesor en asuntos duda. internacionales. Es que su mirada en lo geopolítico, lo geofinanciero, lo geoeconómico, todos los geo, Con mucha objetividad y con mucha importante, decencia. claro que sí. Y vía Zoom agradecemos muchísimo el poder contar con Danny Shaw, quien es un académico, pero además un analista internacional. Buenas noches, Danny, a distancia, y gracias por aceptar también la invitación a participar en La Mirada. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera empezar. Yo veo que Israel ha hecho una campaña de relaciones públicas, si cabe el término, estableciendo que los ataques a Irán son focalizados y que son ataques preventivos, ellos le califican de preventivos, y que son ataques dirigidos a dar de baja a personas que tienen que ver con el Estado Mayor Militar, etc. Ok, eso es a Irán. Pero ¿y lo que están haciendo con los bombardeos en Palestina? Hospitales, escuelas, familias, niños. Y todo esto está pasando ante la vista prácticamente silente de toda la humanidad, porque nadie reclama ni dice nada con respecto a eso. La gente está en su casa y estos son temas bien complejos. Y yo creo que si lo vamos a debatirlo desde el principio. Es una historia larga esa, ¿eh? Nosotros aquí en la República Dominicana tenemos 500 años de historia en esta isla. Bueno, sucede que el Estado israelí es un invento, es un concepto, fue una imposición que salió a partir de la Declaración de Balfour de 1917, básicamente tratando de concederle a la nación judía lo que siempre han querido durante miles de años. Se Sí, pasaron. perdón, en el 17 estaríamos hablando de la creación del Estado de Israel, pero con una historia de miles y miles de años. Sí, pero se pasaron rodando el mundo entero sin un territorio. Fueron nación, pero no eran Estado. Entonces el problema fue que en 1946 se decidieron, Vamos a ponerlo aquí. Gran Bretaña y Estados Unidos fundamentalmente, dijeron, vamos a ponerlos en el territorio arábigo. Cuando realmente lo que correspondía era colocarlos en Alemania. Los hubiesen colocado en Alemania y hoy día Israel sería un Luxemburgo. ¿Por qué Alemania? Porque importante que la Alemania gente tiene sepa. una deuda humana, histórica, social, cultural, con ese pueblo agrégale judío. que después de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando se establecieron esos territorios, el territorio que ellos se repartieron, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Rusia, fue el territorio de Alemania. O sea, hubiese sido más factible buscarle un espacio para hacer asentamientos dentro del territorio alemán. Sin embargo, al colocarlos en territorio árabe, lo que hicieron fue colocar a los judíos alrededor de culturas que tienen una enemistad milenaria con ellos. Entonces, un estado pequeño, nuevo, joven, es colocado alrededor de todos los posibles enemigos, al norte, al sur. Bueno, no tienen enemigo al oeste porque tienen el océano. El océano. Pero todos, el Estado israelí ha desarrollado una capacidad bélica a base de los niveles de hostilidad que geográficamente tiene alrededor. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha pasado? Comprimiendo la historia y avanzando todo, Israel y Palestina tienen un conflicto que tiene ya 70 años de antigüedad y que hubo un cambio fundacional en la concepción del conflicto. Y fueron los ataques del 7 de octubre del 2023. En donde Hamas, que son un partido político militar de Palestina, decidió atacar a un número grande de civiles israelíes. Y una rama conservadora del ejército israelí dijo, ¿ustedes saben qué? Nos hartamos de este problema. Y vamos a eliminar el problema de raíz. Y ahí surge un concepto que tiene décadas manejándose al interno de los círculos sociales, políticos, intelectuales de Israel, que es el Gran Israel. Que es un concepto que se remonta
a cuáles eran las fronteras del Estado israelí cuando Salomón. Es en serio que se lo estoy diciendo esto. Y entonces, ¿qué comprende esto? Comprende que las fronteras de Israel tienen que llegar a casi Siria. Y las fronteras al este tienen que por lo menos recuperar la mayoría de los ríos, pocos ríos que quedan al este de Israel, y tienen que llegar casi al sur con Egipto. Y la salida al mar. ¿Para qué? El concepto no solamente es un tema histórico de lo que debería de ser según una característica tradicional israelí, sino hasta desde seguridad tiene sentido. Y es que muchos de los problemas de seguridad militar aeroespacial que tiene Israel es que Israel es un estado sumamente pequeño y que cualquier tipo de cohete, hasta casero que uno se invente, le llega a ellos. Entonces, tiene mucho sentido desde el punto de vista de seguridad militar expandir al norte, expandir al sur y expandir al oeste. Así sea que arrasen con todo lo que encuentran. Esto es un tema de política real militar. Esto no es un tema de interpretaciones. Y si respetaran el derecho que tienen los demás, en este caso los palestinos, a tener también su Estado, como fue reconocido en su momento, en lugar de atacarlo, como lo está haciendo de manera cruel, ¿no sería más llevadero No, todo? porque ellos dicen que fue Palestina primero con el tema del grupo terrorista de Hamas que le bombardeó. Esa fue la gran excusa de Israel para atacar de manera cruel como lo está haciendo. Pero Israel viene acabando con los palestinos hace décadas. No hay una solución de dos estados en Israel. Tenemos 50 años tratando de negociar el tema. No hay forma. No hay forma. O es uno desde por los encima acuerdos del de Camp otro. David con Jimmy Carter y... No han funcionado. Entonces, ¿cuál es la actualidad del problema? Yo les puedo decir que ha sido un año y medio muy fructífero para Israel. En serio. ¿Por qué? Porque en cuestión de 18 meses, un poco menos de 18 meses, se han eliminado todas las amenazas de seguridad que tenían con el Líbano en el norte y con Siria. Todas. Ahora mismo el ambiente, esto sería bueno verlo con un mapa, pero el territorio controlado por Israel se extiende hasta las montañas, hasta los altos de Golán, que están un poco encima del Líbano. Es una región sumamente productiva porque tiene agua. Y estratégica. Israel no tiene. Y estratégica. Controlan Siria porque sacaron a Bashar al-Assad. Fue Israel que sacó a Bashar al-Assad de ahí. Como y se lo están ahora entregaron. sacando para que Irán... Porque Estados Unidos también juega el ajedrez y los israelíes le están Por haciendo supuesto. macarón de proa a los estadounidenses. Entonces, para no hacer esto demasiado largo y darle tiempo Al profesor invitado, Danny Shaw. Claro. Dentro del esquema de defensa y la seguridad del Estado de Israel, no existe realmente un Estado seguro israelí con el programa de armas nucleares de Irán. No existe. No hay forma. Para que realmente Israel esté seguro desde el punto de vista militar, del control del espacio, hay que hacer lo necesario para que Irán abandone, destruya y elimine su programa militar de energía nuclear. Que lo tiene bastante avanzado y con una tecnología de punta. Vamos a darle paso a Danny Shaw, como dijimos, es académico y un analista internacional. Me imagino que ha estado escuchando lo que llevamos ahora de programa con la exposición de Eriden Estrella. Nos gustaría saber su mirada sobre esta situación que es más que un simple conflicto. Danny. Sí, hay que comenzar diciendo que Israel es una creación del Imperio Británico de los Estados Unidos en 1947 para poder controlar las tierras posiblemente más ricas del mundo, más ricas en petróleo y todos los demás recursos. Fue una imposición encima de tierras palestinas, o sea, los palestinos son los taínos. Son los arawaks que tienen ahí miles y miles de años. Eso no tiene nada que ver con religión. La religión es un camuflaje para que ellos puedan justificar lo que es una colonización
de tierras palestinas y lo que es hoy ya un genocidio. Y yo como profesor, porque yo expliqué que era un genocidio, la misma semana del 7 de octubre, hace 2 años, me despidieron después de 2 décadas, porque en mi país no existe la libertad de expresión, mucho menos la libertad de prensa. El que habla la verdad aquí del sionismo de Israel, que es una extensión de los intereses gringos, geopolíticos, geoeconómicos y geomilitares, aquí lo despiden. Ya somos, yo no sé cuántos cientos de profesores, académicos, maestros también de las secundarias y periodistas. Ahora, el genocidio continúa, es un holocausto humano. Volviendo un poco a la historia, en 1900, en el comienzo del siglo XX, el 90% de los judíos vivían en lo que es Alemania, Polonia, el oeste de Rusia, pero después del holocausto por los nazis, ellos no querían tener que lidiar con ese problema, entonces se inventó pues toda esa histórica utilizando la Biblia y la Torah como justificación para exportar un problema europeo. Y pues bueno, ellos no consideraban a los palestinos, a los árabes, a los musulmanes como seres humanos iguales. Entonces ellos exportaron lo que ellos llamaban su problema judío. Entonces, esos son los orígenes en los últimos 100 años de lo que es el genocidio hacia el pueblo palestino. Ahora, cuando analizamos, entre comillas, el conflicto Israel-iraní, no es un conflicto, no es una guerra entre dos países. Eso es el occidente colectivo, principalmente los Estados Unidos, mi país, mi gobierno de Trump, que habla en mi nombre, con el dinero de mis impuestos, junto con la Gran Bretaña, Francia, Alemania, también Italia no juega un papel tan decisivo. Irán ahora mismo está frente al capitalismo completo, no está nada más frente a Israel. De una vez los gringos mandaron todas las avionetas y bombas y cada año nosotros mandamos 4.000 millones de dólares en ayuda militar a Israel. Por eso la gran mayoría de los israelíes, ¿verdad? No son nativos, no son indígenas de esta área del mundo. Pero si nosotros aquí como historiadores y sociólogos hablamos la verdad, hay grandes consecuencias. Entonces, ahora mismo Irán, una civilización que lleva miles y miles de años, bueno, el imperio estadounidense tiene una guerra contra ellos desde la Revolución Islámica de 1977. La guerra comenzó ahora con los misiles y los cohetes, pero esa guerra contra Irán tiene desde el año que yo nací, ya lleva 46 años. Entonces, la humanidad simpatiza, se identifica con el pueblo palestino. Yo he viajado a cuántos países del mundo, en Asia, en Europa, en África, en las Américas, y se identifican con el palestino porque el palestino es el olvidado, el marginalizado, el ciudadano de segunda clase. El oprimido. El oprimido, claro. En inglés nosotros decimos the underdog, el más olvidado. Entonces, hemos hecho todos los esfuerzos humanitarios, hemos mandado barcos de los movimientos populares de mi país, de Europa, pero cada vez que mandamos barcos humanitarios, y ahora viene otra flotilla de Malasia, otro país musulmán donde yo estuve hace algunos meses, porque en Malasia, en Indonesia, hay movilizaciones cada domingo de miles y miles, cientos de miles, millones de personas solidarios con Palestina. Ellos entonces mandan comida, mandan ayuda humanitaria, pero siempre la guardia costera sionista, junto con los gringos, cuando yo digo los gringos me refiero al gobierno de Trump, de mi país. Ellos están sofocando la vida humana. Eran 2.4 millones de palestinos nada más en Gaza. Ya eran refugiados de otras partes de Palestina ocupada, lo que se llama en el mainstream Israel. Pero Profesor. Israel fue totalmente una creación
del mundo capitalista occidente para llevar a cabo precisamente lo que están llevando a cabo ahora, acabar con Hezbollah, Profesor. acabar con Hamas, acabar con Siria, acabar con Libia, acabar con todos los vecinos. Y el mensaje de Netanyahu en las Naciones Unidas hace 2 años, apoyado por la administración de Biden, fue que el nuevo Medio Oriente no iba a haber ninguna resistencia contra el proyecto sionista. Entonces es como que ellos han establecido una plantación y si no son esclavos, los árabes, los musulmanes, los locales van a acabar con ellos. Entonces, pues Irán es la última pieza que ellos tienen que tumbar en su juego de ajedrez global para que tengan un dominio completo del área. Esos son los Profesor. orígenes del genocidio contra palestinos y esa guerra provocada por Israel, lo que es el mundo occidente capitalista, contra Irán. Profesor, quisiera preguntarle, estamos conversando con el profesor Danny Shaw de Estados Unidos y estamos conversando también con Eriden Estrella, analista internacional aquí en el estudio. Me gustaría preguntarles a ambos consecuencias de este conflicto de Israel y el Medio Oriente en República Dominicana, porque nosotros tenemos vinculaciones con ambos grupos, o sea, aquí hay familias muy tradicionales, descendientes de libaneses, de palestinos, de sirios, aquí hay diferentes, hasta de las diferentes razas, aquí hay descendientes de chiitas, de kurdos, de sunitas, pero también por la parte de los judíos, aquí hay sefardíes, aquí hay descendientes de judíos. Trujillo recibió una comunidad judía en medio de la... ¿Cuáles serían las consecuencias para República Dominicana de este conflicto? La flota estadounidense del Medio Oriente está posada cerca de Emiratos Árabes Unidos en este momento, junto con el USS Nimitz, que es uno de los portaaviones más preparados que tiene Estados Unidos. De los 12 que tiene, es uno de los mejores. Creo que también estamos en el momento de logística en el que otras posiciones, sobre todo de recursos logísticos de combustibles, se están posando de la OTAN en Italia y están bastante cerca ya de llegar precisamente a los alrededores de Israel. ¿Cuál es el tema? El tema es que en dado caso de que haya un conflicto, la Marina de Guerra iraní está concebida, diseñada y completamente estructurada para cerrar lo que se entiende como el estrecho de Hormuz. Que es por donde pasan todos los Que es trásegos de combustible. un pequeño trecho de mar, un pequeño brazo de mar que tiene como unos... es bien estrecho. Por ahí pasa el 95% de la producción de crudo que se produce en el Golfo Pérsico. Y si consecuencias directas para la República Dominicana, pero también para el mundo. Bueno, fácilmente podríamos ver, si se cierra el estrecho de Hormuz, un barril de crudo en incluso un poco más de $100. No, seguro que por sí. fundamento de oferta y demanda. Lo cual quiere decir que desde el punto de vista operativo militar, estratégico, en dado caso de que haya un conflicto caliente, uno de los principales objetivos estadounidenses sería no priorizar que no se cierre el tránsito de buques de petróleo por el estrecho de Hormuz, aunque esto va a ser extraordinariamente difícil porque Irán tiene más de 600 embarcaciones precisamente para lograr este tipo de objetivos estratégicos. Otras condiciones que tiene es el hecho de que no solamente la gasolina y el gasoil depende de exactamente el estrecho de Hormuz, lo tienes ahí. Son unos 20 kilómetros lineales de un lado a otro. Es un lugar extraordinariamente fácil de cerrar porque es pequeño. Y entonces, si esto se da, entonces tienes el problema de Arabia Saudí, que tiene tecnología militar estadounidense, y tienes Oman. Y entonces es muy interesante que me pongan un mapa aquí porque justamente al sur de Emiratos Árabes Unidos, por ahí hay una cordillera muy importante que se tiene años y años y años colocando una serie de reservorios y de tuberías de crudo ahí para, en dado caso de un escenario de cierre del estrecho de Hormuz, entonces poder
llevar la producción de crudo de Arabia Saudí, pasando por la península arábiga, hacia Omán, hacia el sur de Omán, y entonces el flujo de energía no se vería interrumpido. Sin embargo, hay que ver, porque el Golfo Pérsico, el mundo consume entre 98.7 a 97.7 millones de barriles de crudo por día. Y el Golfo Pérsico produce 40 de los 98. Okay. Casi la mitad del consumo. Yo estoy seguro que la capacidad de transporte por las tuberías y los gasoductos que hay en el sur de Emiratos Árabes Unidos no da para eso. Podría dar para 2 millones, y estoy hablando de muchas. Podría dar para 3. Hablaríamos entonces de escasez también. Exactamente. Profesor Shaw, su mirada sobre lo que preguntaba Víctor, precisamente el impacto para el resto del mundo y para la República Dominicana, que es lo que nos interesa directamente este conflicto. Pues ya el precio del crudo está subiendo por ese conflicto. Eso nos va a impactar tanto en la República Dominicana como aquí Nueva York. Sabemos que Nueva York es otra provincia también de la República Dominicana. El grupo de inmigrantes más grande aquí en toda la ciudad son dominicanos. Eso va a provocar mucha más migración porque el bombardeo de Israel contra Irán están atacando muchos edificios residenciales, han desplazado una tercera parte del Líbano. Difícil que esos flujos migratorios lleguen hasta la República Dominicana, pero podría ser otra consecuencia indirecta. Es muy interesante también la conexión de Gilbert Bigio, el único billonario, o sea, no multimillonario, sino billonario en Haití. Es un ciudadano sionista de Israel. Y sabemos que ninguna de esas armas que se está utilizando el asesino barbecue y los pandilleros paramilitares no son gangas, no son pandillas, son paramilitares. Son escuadrones de muerte en Puerto Príncipe. Ya hay 1.3 millones de desplazados nada más en la capital haitiana. Todas esas armas vienen de Israel, vienen de los Estados Unidos. Entonces hay muchas personas que se están beneficiando de esa guerra contra Haití. Entonces hay muchas consecuencias que son directas y indirectas. Además, toda la tecnología, porque esa guerra es una guerra de inteligencia artificial, con los drones que están utilizando contra los palestinos, los drones que están utilizando los israelíes. Habían comprado varios edificios residenciales que funcionaban como almacenes de drones para utilizarlo en Irán hace 5 días, cuando lanzaron su guerra no provocada. Y hay que analizar, ¿verdad? George Bush hace 23 años dijo lo mismo, que los iraquíes tenían las armas masivas de destrucción, todo era mentira. Entonces nosotros podemos ver entonces la misma mentira ahora, que los israelíes tenían que hacer eso, ellos no tenían otra opción. Los israelíes, en representación del mundo occidental, principalmente los Estados Unidos, no han querido permitir que ningún país, Líbano, Siria, Irán, Irak, tuviera capacidad nuclear. Porque ellos querían tener todo el poder, la supremacía militar para poder controlar esa región. Entonces los más afectados son los nativos del Medio Oriente. Profesor, ¿por qué de todos esos países de Medio Oriente, de la cultura árabe, musulmanes, por qué Irán es el que ha mantenido una actitud más frontal, más hostil, si se puede utilizar el término, contra Israel, inclusive en muchos casos más que la propia Palestina? Bueno, ellos tienen más capacidad. Es una civilización de miles de años. Más avanzada. Es, Claro. es una población de más de 100 millones de personas. Hay otro factor que hay que analizar de un punto de vista geopolítico. Rusia defendía a Siria hace 10 años. Rusia, por sus propios intereses geopolíticos, defendía a Irán.
Pero nosotros, los pagadores de impuestos aquí, hemos mandado 350 mil millones de dólares para una guerra que nunca fue una guerra ucraniana-rusa. Siempre fue una guerra de la OTAN y de los gringos contra Rusia, utilizando el ucraniano atrapado en el medio. Entonces, Rusia no tiene capacidad de apoyar de ninguna forma a Irán. Irán se ha quedado solo. Ahora Pakistán ha dicho que van a ser solidarios. Hay rumores que no puedo confirmar ahora mismo, pero vamos a recordar que por el conflicto de Indio-Pakistán, Pakistán tiene armas nucleares también. Entonces se ha hablado de una alianza pan-musulmana, porque los musulmanes del mundo están viendo como dominós. Se ha caído Libia, se ha caído Siria, se ha caído Palestina, hay un genocidio contra el pueblo palestino. ¿Hasta cuándo van a resistir? Entonces, otra consecuencia, no creo que llegue a República Dominicana, pero va a haber actos terroristas individuales de personas que están desesperados porque el terrorismo de verdad es lo que Israel, con todo el apoyo de los países más grandes del mundo, o sea, Irán, enfrentar eso solo es una pesadilla. Israel tiene capacidad en una guerra, en un conflicto bélico, en un enfrentamiento militar entre Israel e Irán de manera directa. ¿Tiene Israel por sí solo, como Estado de Israel, el ejército, la fuerza aérea, capacidad de enfrentar al ejército iraní? No. Claro que sí. Claro que sí, porque fluye desde mi país, mi gobierno. Desde Trump ya ha sí, dicho. pero sin el apoyo de Estados Unidos, me refiero de tú a tú, libra por libra, Israel versus Irán. ¿Tiene Es que Israel eso no capacidad? existe. Es que eso no es la realidad, eso sería una fantasía. Si Israel estuviera solo, los palestinos, Hezbollah, lo hubieran borrado de la mapa hace cuántas décadas. O sea que quien sostiene al Estado de Israel y al ejército israelí, a toda la inteligencia, la Mossad y todo, es Estados Unidos. 100% la CIA está metido ahí. Cuando tú ves que el llamado Estado Islámico también es una creación de la CIA. O sea, en pleno genocidio en tierras musulmanas como Palestina, el Estado Islámico decide bombardear a Rusia, a Moscú y a Teherán. O sea, nunca ha tenido sentido. Ahora me pueden decir que yo soy conspiranoico, pero no, para nada. Aquí están todos los libros que explican esa historia y la CIA tiene un presupuesto que nadie está por encima de la CIA. Hay un presupuesto para el Pentágono. Juan Bosch hablaba del pentagonismo. Eso llega con Trump por encima de $1 trillón. O sea, 3 veces lo que es el PIB de la República Dominicana. Es el presupuesto del Pentágono. Eso no cuenta el presupuesto de la CIA. Entonces la CIA siempre está buscando cómo provocar a otros países, cómo penetrar. Y después cuando esos países traten entonces de defenderse, como Rusia, como Irán, como cualquier país del Medio Oriente, los atacan de que ellos son los terroristas. El historiador y demógrafo francés Emmanuel Todd ha expresado que ya Occidente no es el centro del mundo, sino que eso se ha corrido hacia Medio Oriente. En este ajedrez geopolítico, donde Estados Unidos está jugando un papel fundamental y parece, porque no se ha producido, que podría igualmente sumarse de manera directa a este conflicto, ¿cómo impactaría esa expresión de este Todd frente a la posición y la actitud de los Estados Unidos? Estados Unidos cometió un error estratégico, geopolítico, garrafal, al iniciar un conflicto de aproximación con Ucrania en contra de Rusia, porque lo que hizo fue que de las 3 grandes potencias del mundo... En la administración pasada de Biden, porque sí, Trump ahora está más cerca de Putin que de Zelensky. Él intenta estar cerca, pero no lo ha logrado porque Putin todavía sigue con su mismo esfuerzo bélico en contra de Ucrania, porque ahora han podido probar todos los sistemas de defensa y militares que tenían 10 años desarrollando y ahora ya los tienen completamente diseñados. Perdón, un paréntesis, para que responda la pregunta de Eliseo, pero un paréntesis. Putin, ¿dónde baila en todo esto? ¿A favor de quién inclina Rusia su balanza o no se mete? Se manifestó en contra del ataque de Israel a Irán. Putin apoya...
todo lo que sea en contra de Estados Unidos. Desde el punto de vista retórico, apoya a Irán, no está de acuerdo con Israel, pero en lo absoluto. Hay que tomar en cuenta que también Rusia es un cliente de tecnología aeroespacial iraní y viceversa, porque, por ejemplo, el combustible de los cohetes que utiliza Irán en el momento al menos los ingredientes se los vende tanto Rusia como China a Irán para poder hacer sus misiles. Lo que decía de la guerra en Ucrania es que el conflicto ucraniano llevó a Rusia a buscar una alianza económica, política, militar, estratégica y de inteligencia con China, con la particularidad de que Rusia y China comparten más de 1000 kilómetros lineales de frontera geográfica y muchas etnias e historia en conjunto. Esto lo que hizo fue que alejó a Rusia de las amistades con Estados Unidos, y entonces hay una alianza rusa y china que ha tenido muy buenos frutos y que se ve desde el punto de vista de la economía internacional con el establecimiento y la posterior expansión de los BRICS en el mundo, en el que incluso la República Dominicana tiene una incidencia interesante. Sí, sobre pero todo lo que se ha hablado. Trump no fue pendejo y cogió para allá, para los Emiratos Árabes Unidos y para todo lo que es Arabia Saudita y Jordania, para buscar un acercamiento y como querer estar bien con Dios y con el diablo. Del proceso de expansión de los BRICS, la gestión diplomática de la administración Trump ha ralentizado un poco la expansión de los BRICS, pero estoy diciendo ralentizado. No eliminado. No eliminado ni detenido. Entonces, China está completamente de acuerdo con Rusia en el tema de Israel, al punto en el que no están de acuerdo con el intervencionismo en general de ningún país con el otro. En el conflicto entre Pakistán y la India, China está a favor de Pakistán porque son su cliente. Pakistán le compra tecnología militar a China. Y algunas de las versiones de los jets de combate, el pasado conflicto del mes pasado se demostró que los chinos tienen tecnología de jets superiores a los Rafale franceses. Pero en general, Estados Unidos no está jugando bien sus cartas, porque como imperio, Estados Unidos tiene que tener una dimensión militar de capacidad real, pero también tiene que tener una dimensión militar y una dimensión de credibilidad diplomática. Y ahí es donde la administración Trump tiene serios problemas. Nadie, pero absolutamente nadie, entiende como sincera y honesta la posición estadounidense con respecto a Palestina. Claro. Y nadie, absolutamente nadie, entiende como correcto el apoyo que le está dando Estados Unidos, prácticamente incondicional a Israel. Nadie. Gracias, Irán. Y gracias Debe haber al una profesor deuda Denis por Shaw. ahí enorme. Mira lo que yo hice aquí El rápidamente. valor con estratégico de Israel para Estados Unidos es prácticamente nulo. Nulo. Profesor Eridán, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Yo me puse a escribir aquí con Lisset rápidamente y es un bloque, son dos bloques. Con Irán está Palestina, Medio Oriente, Rusia, China. Con Israel está Estados Unidos, Inglaterra, Francia. O sea, los intereses, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ha desequilibrado eso ahí. Pero muy, tanto por solo lado. Bueno, Eriden, yo creo que, Gracias, profesor Eriden. Shaw, gracias de nuevo. Creo que tal vez más adelante volveremos con ustedes si nos lo permiten, porque el conflicto parece que va para Un largo. placer conocer al profesor también. Gracias. Gracias.